Hoy nos toca hablar de seguramente uno de los estrenos más esperados de este mes de julio y en especial de todo ese público fan del cine de superhéroes, que sería el estreno de esta Superman de James Gunn, una película que ha venido a reiniciar este universo, ¿no? Un universo que los últimos productos nunca han acabado de convencer del todo ni a los más fans de los superhéroes de estos cómics ni tampoco al público en general, pero que con la mano de un director que se está ganando una reputación en este mundo de los superhéroes y de los cómics, este director James Gunn, que venía a dar pues su toque y a intentar reiniciar y levantar el interés por parte del público en general de este universo, pero por lo que se está viendo, y bueno, yo creo que ya de inicio, antes de empezar la película, era una película que iba a ser muy polarizada, ¿no? Pues todo el conflicto y todo esto que hay detrás alrededor de los directores, ¿no? Y de aquellas películas anteriores de Zack Snyder, siempre levanta como mucha polémica en todo lo relacionado con este superhéroe y con la marca de DC en sí, y por lo tanto estas mismas sensaciones pues se están reflejando en las primeras impresiones y las primeras críticas que están saliendo de esta Superman de James Gunn. Pero bueno, dejando de lado toda esta polémica alrededor de la película y de este personaje, que yo creo que siempre va a ir muy ligado, ¿no? A esa conexión más emocional, más visceral que puede tener mucha gente tanto con el personaje como con las películas de este universo de superhéroes. Yo en esta crítica Homofilnautas os quiero compartir mi análisis con todo tipo de detalle y mis impresiones un poco más en frío después de hacer un tiempo que he visto la película, de qué me ha parecido exactamente esta Superman de James Gunn y si creo que realmente pues puede traer ilusión y puede traer un universo que pueda ser interesante de ver en el cine. Pues sin más dilación, entremos ya en la crítica y análisis de la película Superman de James Gunn. Vamos a ello. Primero de todo, quiero seros bastante honesto con respecto a mi situación con este superhéroe, con este personaje de Superman, que, bueno, no me meto ya dentro del mundo de los cómics, pero en el cine, todo lo que tiene que ver con Superman en el cine, pues lleva bastante tiempo, ¿no? Llevamos muchas películas, desde aquellas películas de Christopher Reeve a todas las películas que han ido viendo después hasta llegar, por ejemplo, al Superman que interpretó Henry Cavill y que yo creo que seguramente pues es el que yo tengo más reciente en la retina, pero seguramente toda la polémica, ¿no? que se ha presentado antes de esta película con su posible estreno y con los cambios que implicaba, sobre todo del actor directamente, ¿no? De cambiar de actor para hacer de este Superman, pues es lo que ha levantado también mucha de esta polémica, yo creo, alrededor de este personaje. Pero aún así, siempre ha sido un personaje pues que me ha costado, que yo creo que no he logrado conectar tanto con el personaje como le ha podido suceder a otras personas. No sé tanto si tiene que ver con la lectura de los cómics, ¿no? Del personaje y enamorarme de esas viñetas, de las historias de Superman desde un principio, que seguramente pues eso reforzaría mucho la conexión emocional con este personaje en el cine. Pero en la gran pantalla es un personaje que siempre me ha dado la sensación de que ha sido más difícil conectar que comparándolo con otros superhéroes, ¿no? Y hablo tanto de DC con el mismo Batman, ¿no? Con el mismo personaje de Batman, que ha tenido también muchas películas, pero que sí que he logrado pues esa conexión, ¿no? Quizá pues más directa con el personaje, o incluso pues bueno, muchos de los personajes que se encuentran en la misma Marvel, que pues también han hecho un bastante buen trabajo, sobre todo en esos inicios que tuvo el MCU. Y eso es algo que ahora entraremos en todo, en lo bueno, en lo malo de esta Superman de 2025, que tiene un poco de todo para mí. Esto de polarizar tanto la opinión y de tener pues gente muy detractora que está totalmente destruyendo todo lo que aparece de esta película y gente que la está amando sin ver nada negativo, pues no me parece muy acorde a la experiencia que yo he tenido con esta Superman. Me parece una película con bastantes grises, pero dentro de esos grises pues creo que tiene cosas muy positivas. Una cosa que en esta película yo creo que ha sido muy positiva y que tendrá que ver con la valoración final que os dé de la película al final de la crítica, pues al final, ¿no? Cuando se acabó de proyectar la película en el cine, yo me levanté de la butaca y lo primero que pensé en el momento en el que empecé pues a reflexionar qué me había parecido la película, la primera sensación que me vino a la cabeza fue que, comparándolo con experiencias previas que había tenido con el personaje de Superman, creo que era la primera vez que lograba conectar un poco más con el personaje, que lograba conectar más que con el personaje en sí como tal, que ahora os hablaré del actor y del personaje, que yo creo que ha sido de los mejores apartados de la película, ha sido de lo que más me ha gustado. Creo por un lado que esa conexión que he tenido con la película ha sido fruto de que la intención de James Gunn desde el principio, a la hora de ingeniar, a la hora de pensar de traer esta nueva película, y bueno, ya conocemos un poco el estilo de James Gunn, yo creo que no habrá nadie que se haya sorprendido cuando haya aparecido muchas cosas en la película, porque ya sabemos un poco a qué juego de mesa le gusta jugar
a este director a la hora de traer películas de superhéroes, con todo el bagaje que tenemos de Guardianes de la Galaxia, pero en este caso, en este escenario de esta última película de Superman, es la primera vez que tiene esa sensación de cierta conexión con la película, de meterme, ¿no? De esa inmersión que me ha faltado en muchas de las películas anteriores de Superman, ¿no? Y es que a partir de cierto punto de la película, más o menos sobre la mitad de la película, donde yo creo que es donde empieza a arrancar mejor la idea que llevaba James Gunn para resucitar, para traer de nuevo el interés por este superhéroe de Superman, de su forma de hacer este tipo de cine, de producto de entretenimiento, de producto cómico, con mucho chiste y con mucha coralidad, ¿no? Con mucho juego, con mucha interacción de un montón de personajes en la trama. A partir de ese punto de la mitad de la película es donde mejor me ha empezado a funcionar, y creo que eso ha sido lo que me ha llevado a que al final de la película, como os digo, he tenido como internamente esa sensación de, oye, me lo he pasado bien, y por lo tanto yo creo que esa tecla que ha pulsado James Gunn en cierto momento de la película, a la que ha empezado a funcionar un poco bien, a conectar con la gente, y la gente se la ha empezado a pasar bien, en la película se ha hecho bastante disfrutable, sin ser una película con muchas pretensiones. O sea, es un poco el fenómeno Jurassic World Rebirth, ¿no? Y lo que os conté, de que al final la película iba sin ningún tipo de pretensiones, pero había escenas que se acababan salvando, ¿no? En esta Superman, además de encontrarme un poco con esto a partir de la mitad de la película, también he tenido la sensación de que no ha sido tan escenas individualmente como tal, sino que en su conjunto lo que ha querido tratar y lo que ha querido contar en esa aventura cómica, en esa aventura coral de muchos personajes que giran alrededor de Superman, me ha funcionado, me ha gustado, y por lo tanto ha conseguido algo que era muy difícil, y era que voy con muchos prejuicios a este personaje, porque siempre me ha costado mucho conectar con sus valores, conectar con la idea del superhéroe, del personaje de Clark Kent, del personaje que hay detrás de Superman, y toda esta historia con esas viñetas, ¿no? Que toda esa adaptación del cómic, ¿no? Que yo creo que en ciertos momentos la película es muy comiquera, se nota que a James Gunn le gusta mucho todo este mundo de los cómics, y ya se veía también, ¿no? Con Guardianes. O sea, a mí el apartado visual, cuando mejor funciona la película, no es algo que me haya sorprendido, porque ya había visto las películas anteriores, pero me ha ayudado porque al final, sobre todo la primera de Guardianes es la que más que me funcionó de James Gunn, ¿no? Y esa sensación, esa idea de Guardianes, que no sé si era la intención del todo y lo que buscaban muchos espectadores y mucha gente, ¿no? Encontrarse con un poco un Guardianes de Metrópolis, en ciertos momentos de la película, yo la sensación que he tenido. Y más que alejarme del superhéroe, más que alejarme de este Superman, creo que me ha acercado un poco más. No sé si es la forma en la que me tendría que haber acercado, no sé cuán no fiel es a la idea de los cómics de este superhéroe, porque no he leído, ya digo, de Superman como de otros superhéroes, sobre todo de Marvel. Me ha servido para introducirme a él, y por otro lado para traer, pues bueno, un blockbuster de verano entretenido, algo parecido a lo que podía pasar con algunos momentos, como digo, de Jurassic World Rebirth. Pero el problema para mí de esta película, el problema más grande que tiene, y es que no puedo valorar la película simplemente por esa segunda parte. Esa segunda parte ha funcionado muy bien, pero es que no, el gran problema que tengo es que no puedo valorar una película solo por una parte de la película. Y la primera parte, ha habido un momento que, bueno, lo he visto en algunas críticas que hablan de parodia, y ha habido un momento que yo lo he sentido un poco de esa manera, porque he tenido la sensación que la película desde un principio ya estaba perdido. Y es que desde un momento concreto de la trama, y me meto un poco aquí ya en territorio spoiler para contar esto, pero es que hay un momento en el que se explica así de manera de sopetón una brecha que se abre en el universo, como una especie de entre universos a lo multiverso de Marvel, donde el personaje de Lex Luthor, ¿no? El villano de esta historia, encierra a Superman con un montón de otros personajes, una especie de rincón multiversal que se encuentra ahí protegido. Pero bueno, a nivel visual era una parte que estaba muy bien, que funcionaba muy bien, que a partir de ahí la película es cuando ha entrado en esa fase que os comento, que más me ha empezado a funcionar. Pero es que antes de llegar ahí, que eso es más o menos la mitad de la película, quizá un poco más incluso, es terrible. El resto de la película es terrible. O sea, tiene un montaje que yo creo que tiene muchísimos problemas, y los tiene porque yo, cuando he estado viendo la película, aunque no sepa nada del personaje, yo no tengo que saber nada de Superman, de su contexto previamente, o de haberme visto las otras películas, o de haberme leído sus historias, y poco a poco ir construyendo la historia, ir construyendo la narrativa, y que vaya entrando en la historia del personaje. Y creo que ha habido como ciertos
cortes, el montaje de la película ha sido horrible. En esa primera parte no me ha gustado nada, o sea, desde que ha entrado el momento inicial, ¿no? Que aparecía en los trailers, creo, cuando Krypto rescata a Superman, ¿no? De esa fortaleza helada que se encuentra al principio de la película. Desde ese primer momento, y luego iban sucediendo cosas, ¿no? Aparecía como una especie de kaiju gigante, como un monstruo gigante. Justo antes se lo habían cortado de una versión un poco más pequeña de él, y no había habido una transición a eso. Luego había decisiones que tomaban los personajes tanto de Lois y de Superman en la película como del personaje de Nicholas Hoult, del personaje del Lex Luthor, que no había como un intermedio, no había como una transición, eran como cambios abruptos de un lado a otro, y no solo me pasaba a mí, sino que en el cine, en la sala donde estaba, he tenido como una sensación conjunta de que a muchos nos pasaba de que no nos estábamos enterando de nada, y eso tiene un problema porque si el montaje de la película no funciona nada bien en este tipo de películas, que hay tantas escenas, tanta acción en determinados momentos y se presentan tantos personajes en un nuevo universo, ¿no? Que se presentaba en este caso para que conociéramos este nuevo universo, ¿no? Y que hubiera funcionado quizá esa introducción de una manera más fluida, que yo no he encontrado en esta película. La gente la he visto un poco... Gente que a lo mejor a mi alrededor en esa sala de cine sabía mucho más de Superman que yo seguramente, es que se perdía, había un momento en que no eran capaces de encontrarse, ni yo mismo me encontraba tampoco. Y luego las escenas emocionales, las escenas emotivas, que desde un principio creo que Gunn quiere jugar mucho con emocionarnos, todo lo que tiene que ver alrededor del personaje de Superman interpretado por David Corenswet. Creo que el mejor punto de la película es lo que tiene que ver con la interpretación de David Corenswet de Superman y Rachel Brosnahan como Lois Lane. Luego también está el tema de Nicholas Hoult como Lex Luthor, que ha sido interesante y siempre hace este tipo de actuaciones así bastante divertidas. Es un actor que transmite esta misma cómica en su forma de actuar. Ya me pasó en la misma Nosferatu, que es una película que no tiene nada que ver con esta Superman, que me ha gustado, ¿no? También este personaje, pero el personaje los personajes de David Corenswet y de Rachel Brosnahan de Superman y de Lois me han parecido que han estado muy bien, y dentro de la locura que ha sido un poco la película y el caos que al final ha acabado quedando un poco a nivel del montaje, de la dirección, que es lo que menos me ha funcionado en mucha gran parte de la película, y eso es un problema, yo le he visto un problema. Esas interpretaciones y esa manera de traer a Superman, yo he visto a Lois y ha sido un personaje que me ha interesado, ha sido un personaje que cada vez que entraba en pantalla quería saber más, quería ver más, quería conocer más, y eso es algo importante a la hora de representarte o de volverte a traer o de querer levantar de nuevo pues un universo como el de DC con el que va a ser pues este nuevo pilar, parece, este Superman. He conectado, quería saber más de ellos en la película cada vez que aparecían, y la verdad es que el personaje, David Corenswet como Superman, su personaje, me ha transmitido algo diferente. No sé si mejor o peor que lo que había visto previamente con los otros actores que habían traído Superman, pero he visto que era auténtico, he visto que tenía su personalidad dentro de la película, ¿no? Dentro del caos que ha sido un poco que en la película, ¿no? Y por lo tanto, también creo que ese papel que ha tenido el que él se lo ha creído y el que él ha querido demostrar que tiene su propio Superman y su propia forma de contarlo, me ha llegado, me ha gustado, he empatizado, he conectado, y por lo tanto es una película disfrutona en ese sentido, porque he logrado esa mínima conexión que necesitaba para poder disfrutar de una película de Superman. En la parte que mejor funciona la película, sobre todo esa última hora, juega mucho a la potencia a nivel visual de cosas así muy bizarras, muy estrambóticas, muy caóticas, acompañando a todos los personajes de la historia. Él le gusta contar su forma de contar esta película de Superman, él implementa y eso a mí es algo que me gusta que se haga que el autor, que el director ponga su autoría en ciertos momentos de la película, y Gunn lo ha hecho, eso no se le puede criticar. Otra cosa que sí que se le puede tachar un poco, pues es que eso haya llevado a un producto demasiado caótico, ¿no? Donde esa primera mitad, pues yo es que no me estaba enterando de nada, se estaban presentando personajes y no sabía por qué aparecían aquí, por qué luego iban allá, había como partes que me faltaban, había unos cortes en la película, un montaje que ha sido para mí lo peor, con diferencia de la película. No, es que no me ha gustado nada el montaje, sé que lo estoy diciendo muchísimo, pero es que para mí ha sido el punto más negativo. Los personajes secundarios, que lo estaba comparando con Guardianes, los personajes secundarios, la forma de escribirlos me ha parecido muy mala, o sea, no he logrado conectar nada, lejos de reírme de algún chiste concreto con algunos personajes
del Daily Planet, ¿no? Que están relacionados con este mundo del periodismo, acompañando a Clark Kent, o esta especie como de nuevo Guardianes, nuevo Escuadrón Suicida, de Liga de la Justicia rara que apareció, ¿no? Con el Green Lantern y algún otro personaje, que dentro de algún chiste separado, la forma de describir a estos personajes, de presentarlos, de desarrollarlos, no me ha llamado a querer saber más de ellos en ningún momento, ¿no? Así como sí que me ha pasado de Superman y Lois, que han sido los dos personajes que yo creo que mejor han funcionado en la película, y es verdad que se está comentando, ¿no? Que ha estado mucho rato vapuleado, ha estado mucho rato en el suelo este Superman, pero yo creo que eso luego ha hecho que las escenas donde hay más vuelo, donde hay más resurgir, donde habla más, donde se les pone a la luz, donde se muestra más ese lado de coraje, de humanidad, de estar conectados, de ser uno más entre nosotros mismos, lo ha potenciado el ver todo eso anterior. Y no creo que haya sido tanto un divertimiento de Gunn con respecto a esto, sino que ha ido con la idea de que luego salgamos más contentos cuando veamos esa segunda parte de la película. El aspecto visual es donde creo que ha dado un punch en la película y ha escalado de nuevo, y esa forma de perderme que tenía la película me ha recuperado en ese momento, en ese producto de diversión y entretenimiento sin más pretensiones y de pasar un buen rato. Pero luego el guión es que, madre mía, o sea, tiene unas cosas, y luego juega mucho con toda esta parte cómica que en algunos momentos puede incluso recordar no solo a Guardianes, sino a la misma película de Thor Ragnarok, ¿no? Con esa nave que pilota Lois en ciertos momentos, con esta acción coral que hay en la película, a mí me ha recordado en ciertos momentos a Thor Ragnarok, que tengo que decir que Thor Ragnarok me gustó más, porque eso es otra cosa que he visto, ¿no? O sea, mucha gente que he visto que esta película le ha encantado y que luego Thor Ragnarok puso cosas malísimas de Thor Ragnarok en las opiniones de aquella película. Yo lo veo una incoherencia, la verdad, porque, o sea, Thor Ragnarok era parte de esa segunda mitad que tenemos en Superman, que funciona más en ese rollo Gunn de la película, extendido a toda la película, básicamente, con otros personajes, con otro universo, pero dentro de este mundo de superhéroes y en esa misma tónica de chistes constantes y de situaciones inverosímiles y de escenas un poco bizarras que se presentaban, ¿no? También. Y es lo que no he entendido, ¿no? Que es como que esa parte la critico un poco, porque es como que hay gente que eso lo ha defendido mucho, y luego productos de Marvel en esta tónica los han puesto fatal, ¿no? Que es algo que, bueno, me ha chirriado un poco. Eso era algo difícil de conseguir porque es un universo que creo que está un poco quemado, aparte de que yo ya estoy muy quemado del cine de superhéroes, o sea, cada vez me cuesta más porque lo veo como una IA que va haciendo películas constantes de manera repetida, y por lo tanto cada vez me está costando más este tipo de películas, cuando antes las disfrutaba muchísimo, pero le veo algo difícil, ¿no? En un universo de DC que estaba pues con toda esta polémica que siempre hay detrás, con esta división en los fans, en la gente que la sigue, y con todos estos cambios de actores, de directores, tanta cosa tumultuosa que ha pasado en los últimos años, ha conseguido algo difícil, ¿no? Que era traer una forma divertida de conectar con un superhéroe que ya hemos visto numerosas veces, y por lo tanto creo que, como he contado desde un principio del vídeo, eso es el punto que seguramente más le valoro a Gunn que ha conseguido con esta película. Pues nada, homofilnautas, hasta aquí mi crítica de hoy de Superman de James Gunn de este 2025. Si no habéis conectado previamente con este personaje como me ha pasado a mí, creo que en esta película hay algunos motivos positivos, dentro de pues todo lo malo que he comentado, que pueden ayudar a que ya no sea de esta manera para este estreno. Pues me gustaría que me dejarais en los comentarios si habéis visto la película de Superman, si sois fans de Superman. ¿Os ha gustado? ¿Os ha convencido esta película? ¿Estáis de acuerdo en esta división que he hecho? ¿O ya desde un principio estabais metidos en la película? ¿O por el contrario, no os ha gustado nada y estáis en este bando de gente que odia este nuevo estreno y esta forma de Gunn de contar la historia de Superman? Pues cualquiera que sea vuestras ideas, vuestras opiniones, ya sabéis, dejádmela en los comentarios y estaré encantado de leerlas. Aquí hablamos de todo esto, críticas de cine, curiosidades, análisis temáticos y demás. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!